Bienvenidos a una nueva edición de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En el día de la fecha, para analizar un poco la coyuntura económica a nivel nacional, un poco también de lo que está ocurriendo en materia provincial. Sabemos que han sido días bastante complejos, con mucha turbulencia económica. Hemos visto el avance del gobierno con respecto a algunas decisiones que tienen que ver con lo que está ocurriendo en la economía, fundamentalmente con algunos datos puntuales y sociales. La semana pasada se dieron a conocer los datos de inflación oficiales del mes de septiembre, tanto el INDEC como la Dirección de Estadísticas en la provincia de Mendoza. Un 3,5% a nivel nacional, un 3% para la provincia de Mendoza, con un anualizado del 54% y con algunos rubros, fundamentalmente, sin ir más lejos, el caso indumentaria, que vienen creciendo en el orden del 70%. Esto alertó al gobierno nacional, que considera que en los primeros 15 días del mes de octubre los datos de inflación están mostrando un número sumamente más positivo que el mes pasado, lo que generó una alerta, una alarma en el gobierno. Se decidió el cambio de funcionarios en Secretaría de Comercio. El nuevo secretario tomó la decisión de reunir al sector empresarial y darles la noticia de que, en primer lugar, se iban a congelar por 90 días 900 productos de la canasta básica. Después se amplió a 1.247 y yo diría, las últimas horas se habla de más de 1.600 productos. En el medio no hubo acuerdo, está claro, el sector supermercadista no está muy de acuerdo con la decisión, consideran que son 3 meses, que es mucho tiempo, tienen que estar dentro de la negociación los proveedores, la industria, el transporte, para que ninguno de la cadena de comercialización mueva los precios en 90 días. Nadie puede asegurar que no se mueva el precio de un producto retrotraído al 1 de octubre hasta el 7 de enero. El gobierno dijo que iba a esperar una contrapropuesta y, caso contrario, si no, iba a implementar la ley de abastecimiento y lo iba a imponer por reglamentación o por decreto, con lo cual tensionó mucho la situación y evidentemente veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Está claro que sigue siendo una preocupación fundamental la inflación. Sabemos y ya se habla de más de un 50% para este año, probablemente más del 40% para el año que viene, y también dependerá en noviembre de lo que ocurra con el resultado electoral y las decisiones que tome el gobierno en base a ese resultado. También el ministro Guzmán con Mansur, el jefe de gabinete en Estados Unidos, negociando con el fondo, hablando con inversores, intentando llevar tranquilidad de lo que ocurre en la Argentina. En este contexto es donde se está moviendo la economía nacional. En el medio vimos que se está moviendo el dólar, se están moviendo otras variables, el caso de las criptomonedas, por ejemplo, pero va por otro carril. El dólar en la Argentina es un termómetro, el dólar marginal, y hoy tenemos casi un 90% de diferencia entre el blue, marginal o informal, y el oficial. Ese es el contexto de lo que viene ocurriendo en los últimos días en materia económica. Seguramente algo también hablaremos antes del cierre del programa, pero para entrar en la entrevista del día de la fecha y hablar un poco de lo que tiene que ver con las empresas, de lo que tiene que ver con las pymes, de lo que tiene que ver con la franquicia fundamentalmente, y cómo se puede profesionalizar una empresa, es que vamos a estar en comunicación con Adrián Taboada, especialista en franquicias de 384 Group, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Adrián, un placer. Hola, José Vargas, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, el placer es mío. Bueno, un poquito para ir arrancando en esta entrevista del día de la fecha, era consultarte cómo está el tema de franquicias en la provincia de Mendoza, cómo lo ves desde tu óptica o desde tu experiencia. Bueno, mira, las franquicias, ¿sí? Obviamente en este post-pandemia, en este 2021, han logrado una buena recuperación, van con un camino a la recuperación. El 65% aproximadamente de las empresas franquiciantes, ¿sí? Realizó nuevas aperturas, ¿sí? Lo que eso indica de la recuperación que han tenido. Asimismo, el 45% de esta cadena realizó traslado de sucursales, ¿sí? Hacia nuevos puntos, hacia nuevas ubicaciones más convenientes. Se ha visto que con el tema de, bueno, los centros comerciales fueron, digamos, que realizaron
la apertura al público en general, y eso hizo que las empresas franquiciantes rápidamente reubicaran sus sucursales y sus franquicias en otros nuevos puntos estratégicos más cercanos a sus clientes. ¿Considerás que Mendoza es una buena plaza para franquicias? Por supuesto, Mendoza es una buena plaza a nivel nacional, sobre todo ahora que se está viendo el boom turístico y que hay muy buenas expectativas con el turismo. Mendoza se convierte en una plaza muy interesante para abrir nuevos mercados, y eso hace que las franquicias se potencien en este último trimestre del año, ¿no? Mencionabas recién que la pandemia un poco frenó este tema producto de lo que generó en la actividad económica en general, pero hasta principios del 2020, ¿cómo venía la situación? ¿Venía creciendo en nuestra provincia? ¿Venía mejorando? Sí, los indicadores todos nos marcaban siempre un crecimiento. El modelo y el sistema de franquicias viene creciendo fuertemente a nivel nacional y con buenos indicadores, por supuesto, a nivel provincial. Hoy, en la actualidad, en Mendoza, hay 60 marcas franquiciantes, ¿sí?, que no solamente están desarrollándose acá, sino que también están logrando exportar sus servicios y sus modelos de franquicia. Tenemos Tijerita, que es de una empresaria mendocina, que está logrando hoy una apertura en España. Como hay otras empresas de marca muy reconocida que están logrando un posicionamiento también en Chile y en LATAM en general. Eso es muy bueno, habla muy bien de la provincia o por ahí también del trabajo que vienen realizando, el hecho de que hayan empresas de Mendoza que están exportando su franquicia a otras provincias y también al resto del mundo. Pero antes de consultarte cómo se trabaja desde la profesión de 384 Group, en este caso, con respecto a las pymes en la provincia de Mendoza, vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos en el segundo bloque. Segundo bloque de Chat Económico por Señal U, conversando con Adrián Taboada, de 384 Group, sobre las franquicias en la provincia de Mendoza, cómo se asesora, cómo se genera, cómo se ayuda a las pequeñas y medianas empresas. Y un poco la pregunta, Adrián, es la siguiente. Desde la profesión, ¿cómo se asesora, cómo se ayuda o cómo se potencia a una empresa que quiere participar de este mercado de las franquicias? Bien. Bueno, dentro de 384 Group somos un equipo interdisciplinario de profesionales, ¿sí?, donde abarcamos todas las áreas que componen la gestión de un negocio. Estamos hablando del área administrativa contable, el área de recursos humanos, de marketing y comercialización. Eso provee a las empresas o a las pymes que quieran desarrollar su modelo de franquicia y trabajar ordenadamente y tener una visión clara, ¿sí?, partiendo de los inicios, de cuál es el tipo de cliente al que apunta la empresa, su mercado, dónde se está ubicando geográficamente, para poder los puntos de venta futuros a desarrollar. Eso nos da la pauta del crecimiento que puede llegar a tener cada una de las empresas donde están trabajando actualmente. Bien, siempre partimos de Sí, decime. No, te decía eso, que partir primero siempre analizando y armando una visión estratégica de crecimiento, sobre todo para poder abastecer a los nuevos puntos de venta. Bien, y una pregunta que te quería hacer es, el mercado de Mendoza siempre fue un mercado bastante conservador y al respecto siempre por ahí el empresario o el empresario más chico, la pyme, que de a poco ha ido creciendo, tiene a su contador por un lado, quizás a su asesor legal o a su asesor financiero. Desde el punto de vista de ustedes, que es un grupo de trabajo de profesionales, ¿cómo ha tomado el mercado esta nueva modalidad de un grupo de profesionales que intenta de alguna forma potenciar a una empresa? Bueno, precisamente el mercado ha validado ese valor agregado que tenemos nosotros, donde intervienen profesionales
especialista en cada una de las áreas, donde no solamente le damos digamos, la oportunidad de revisar un poco integralmente su empresa, sino que también los invitamos a saber cómo relacionarse o cómo solicitar los diferentes informes sobre las personas externas que asesoran a esta empresa, cómo solicitar y cómo comunicarse adecuadamente. Hemos visto mucho, por poner un ejemplo, ¿no? Que no, el contador, o no se saben comunicar con el contador solamente asesora impositivamente sobre las empresas o en el área laboral, pero no los guía en el camino del crecimiento. Es decir, si a tanto nivel de facturación, cómo poder brindarles herramientas a las pymes, o qué herramientas hay en el mercado para poder, digamos, utilizar adecuadamente sus impuestos para poder trabajar sobre la carga impositiva, y asimismo también hablamos de los costos laborales. Entonces nosotros brindamos también esa estrategia para que puedan relacionarse adecuadamente con cada uno de los expertos que los asesoran en las diferentes áreas. Hoy hemos visto en la mayoría de las empresas, sobre todo en las empresas modernas, que intentan darles ese valor agregado desde el punto de vista de la profesión, desde el punto de vista del trabajo. Y hemos visto que muchas consultoras o agencias de asesoramiento están dándole un plus adicional que va por otro camino más allá de lo que es lo contable, lo financiero. Muchas de ellas tienen que ver con el teatro, tienen que ver con el yoga, tienen que ver con la forma de descontracturar a veces, porque es un valor agregado. ¿Ustedes tienen algo de eso? Por supuesto. Sí, nosotros tenemos una profesional que es Sofía Cabañaro, que es instructora de Mindfulness, ¿sí? Que bueno, son herramientas que empezamos a trabajar sobre el liderazgo y la comunicación que tienen que tener los dueños de las empresas para poder comunicarse, con el desafío de poder comunicarse mejor con las nuevas generaciones, que está sucediendo mucho. Hay nuevas generaciones y las nuevas generaciones nos solicitan comunicarnos de diferentes maneras. Entonces empezamos a trabajar sobre estas herramientas para los dueños que sepan cómo realizar una reunión efectiva, qué es lo que es una comunicación efectiva. Les brindamos asesoría sobre todas esas áreas que son hoy muy importantes para lograr los resultados que nos ponemos como empresas, ¿no? Tal cual, tal cual. Hoy lo que buscan la mayoría de las empresas es ese plus, ese valor agregado, lo que sea distintivo de la competencia. Sabemos que la competencia es bastante feroz y hasta a veces salvaje en la economía como la tenemos en la Argentina. Y antes de hacer una brevísima pausa, te dejo el tema para el próximo bloque. Tiene que ver con una empresa familiar, microfamiliar, que empezó a crecer y por ahí quizás ha crecido más de la cuenta y tiene la idea de transformarse en una franquicia. ¿Cómo tiene que hacer? ¿Cómo tiene que empezar? ¿A dónde debe recurrir? Como para que demos algunos tips generales y que quede básicamente para el que quiere empezar a participar de este mercado. Hacemos una breve pausa y continuamos en el último bloque. Tercer y último bloque de Chat Económico por Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, hablando de franquicias, de comercios, de empresas, de pymes, de la provincia de Mendoza fundamentalmente. Y la pregunta había quedado pendiente, Adrián, y era un poco el tema de cómo le comentamos, cómo le decimos, cómo asesoramos o cómo le indicamos a una empresa que era familiar, empezó a crecer y hoy se encuentra que es lo suficientemente grande como para incluso hasta generar una franquicia y poder ampliarse al resto del país. ¿Cuáles serían los primeros consejos a una empresa de este tipo? Bien. Bueno, el primer siempre consejo es siempre trabajar con expertos en el sistema de franquicias, ¿sí? Asesorarse para nosotros es muy importante. Entendemos que el camino parece simple, pero no es tan simple, ya que replicar el modelo de negocio, ¿sí? De la misma manera que uno hace, implica, como bien hablábamos anteriormente, lograr que esa persona que va a gestionar, que es otra persona con otra impronta, pueda llegar a cumplir con los procesos que cada uno tiene dentro de su empresa.
Para ello, siempre hay que lograr establecer procesos, y esos procesos hay que entrenarlos adecuadamente, y si no tenemos esa planificación, que va a ser una planificación no solamente anterior a la puesta en marcha de la franquicia, sino también posterior, ya que hay un contrato que nos liga durante 4 años, tenemos que saber establecer esos parámetros para poder lograr el éxito. Si no, pasa muchas veces como sucede hoy en el mercado, que los empresarios o las empresas pymes creen que con un buen contrato de franquicia es suficiente para poder expandirse. Y después, lógicamente, tienen inconvenientes al momento de la relación con el franquiciado porque no saben cómo relacionarse. Bueno, son puntos que son importantes y que siempre nosotros comentamos, que es importante tener claro cómo nos vamos a vincular en todo ese periodo contractual, no solamente en proveerle un producto o un servicio, sino también en todos los inconvenientes que le van a surgir al franquiciado y que seguramente el franquiciante y esa empresa familiar los ha vivido y tiene que advertirles de cómo tienen que resolver esos problemas. Sí, en realidad es un proceso que se va dando día a día y donde van surgiendo problemas que por ahí quizás quien está en el mercado de las franquicias los conoce, los puede prever y puede asesorar de la mejor manera, y por ahí quien recién arranca tiene que transcurrir todo ese camino y le van apareciendo cosas que quizás no las esperaba. Por eso, bien decías, es un proceso que se va haciendo sobre la marcha y se van evitando inconvenientes a futuro, es un poco la idea. Por supuesto, es esa curva de aprendizaje que siempre se habla de cuando hoy empezamos con un negocio desde cero, una empresa, esa curva de aprendizaje que cuesta mucho en el país, que nosotros sabemos que 7 de cada 10 pymes que se generan no llegan a los 2 años de vida, y eso es precisamente lo que por eso hoy las personas buscan hoy un sistema de franquicias. ¿Por qué? Porque saben que se sienten apoyados en todas las áreas donde uno no es experto. Una franquicia te da apoyo, soporte en la área de recursos humanos, en el área de marketing, en el área de comunicación, y también te puede dar soporte en el área administrativo-contable, guiándote en todos esos aspectos para que tu negocio, tu sistema, tu franquicia funcione adecuadamente. Bien, entonces vos decías hace un momento en el bloque anterior que Mendoza era una excelente plaza para las franquicias. Algo veníamos viendo en los últimos años, mucho antes de la pandemia, por cierto, con marcas bastante reconocidas, y también diste tu punto de vista de que esto iba a seguir creciendo. ¿Considerás que puede haber, como ocurre a veces en otras provincias, algún boom de franquicias en Mendoza, o va a seguir una escala ascendente relativamente normal? Creemos que va a seguir una escala ascendente normal, ¿sí?, en el modelo de franquicia. Sin embargo, hay que esperar qué puede llegar a pasar con este boom turístico y cuánto tiempo se puede extender. Si eso sucede en Mendoza, creemos que se puede dar ese salto exponencial de marcas, que hay muchas empresas que se están preparando para ese salto. Como te decía anteriormente, hoy tenemos en la actualidad unas 60 empresas franquiciantes, pero nosotros estamos trabajando en varios modelos nuevos que pueden llegar a dar ese salto cualitativo si esta ola de turismo se prolonga por un tiempo mayor al que está hoy proyectado. Y en ese sentido, un poco con lo último que venías hablando, ¿conocés de alguna otra provincia o de algún otro país que sea muy turístico, que tenga algún boom de franquicias por el solo hecho de ser muy turístico? Mira, por el solo hecho de ser muy turístico, obviamente tenemos el ejemplo de Chile y de Brasil. Son hoy países donde el sistema de franquicia ha crecido mucho, y eso ha hecho que muchas marcas argentinas hayan desembarcado en esos países. ¿Sí? Lo positivo de
bueno, de siempre las empresas mendocinas, y argentinas, es que son innovadoras y que son muy queridas en todo lo que es LATAM. Entonces hay una gran oportunidad también de crecimiento en todos esos países limítrofes de los que hablamos. Uruguay se está convirtiendo en una plaza muy interesante, en la cual ya hay empresas que están desembarcando del otro lado del Río de la Plata. Perfecto, perfecto. Bueno, Adrián, excelente la explicación que nos diste con respecto al mundo de las franquicias, que por ahí quizás no es muy conocido, no muchos están al tanto de lo que ocurre en el mundo de las franquicias, cómo se genera, cómo se asesora a uno y fundamentalmente cuál es el acompañamiento que tienen. Desde ya te agradecemos el contacto con Señal U. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, José, y bueno, espero que podamos tener muchas de estas charlas interesantes, porque creo que es un mercado que está en ascenso y que como vos bien decías, muchas empresas familiares o algo hay poca información al respecto, entonces está bueno poder comunicarlo y agradecerle a ustedes el espacio. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hablábamos con Adrián Taboada, especialista en franquicias, de qué es lo que ocurre en nuestra provincia con las pequeñas y medianas empresas. Hay empresas chicas, medias y grandes. El hecho de que Mendoza sea una provincia turística atrae las franquicias y puede llegar a ser un polo importante en nuestra provincia. Habrá que ver esta flexibilización del turismo que se empieza a dar ahora. ¿Qué puede generar en nuestra provincia para un mercado bastante particular? Hablábamos recién de empresas chicas que van creciendo y por ahí les interesa este mundo de las franquicias, que por cierto es bastante interesante. También sabemos que las pequeñas y medianas empresas son el motor de la actividad económica en nuestro país. El 80% de la actividad económica pasa por las pequeñas y medianas empresas. No es un dato menor, teniendo en cuenta lo que ocurrió el año pasado con la actividad económica y fundamentalmente el impacto que tuvo la pandemia desde el punto de vista económico en las pequeñas y medianas empresas. Esto ha sido todo por hoy. Será, como siempre, hasta la semana que viene. Les agradezco el paso por Señal U.